gloria y la alabanza, Señor. Permite que esta palabra, Dios, sea de bendición a nuestras vidas, que sea edificándonos, exhortándonos y redarguyéndonos, amado Señor. Que esta palabra, Dios, caiga en buena tierra, amado Rey. Que sea una palabra de bendición a nuestras vidas, amado Señor. Quita todo lo que no proviene de ti, Dios, y destapa sus oídos espirituales a tu presencia, a tu unción y a tu revelación. Vamos a mirar Lucas 4:18. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. Y dice la Biblia, el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Habla que nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos también en Isaías capítulo 61, donde habla que el Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo, descendió sobre nuestro Señor Jesucristo con un propósito especial, de ir a llevar ¿qué? Libertad a los cautivos, de ir a sanar a los quebrantados de corazón, de ir a dar vista a los ciegos y libertad a los que están en opresión. Por eso nosotros como seres humanos necesitamos la presencia del Espíritu Santo del Señor. Entonces, ungidos con un propósito. Nuestro Señor Jesús fue ungido de parte de Dios con un propósito supremamente especial. Encontramos un llamado, como Dios nos hace un llamado personal a cada uno de nosotros. Separados con un propósito, santificados en ese propósito, consagrados para algo grande y para servir. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo vino a servir. Y Dios nos ha llamado a que nosotros prestemos un servicio especial a los demás. Bueno, ahora vamos a mirar Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Amén. Primera de Samuel, todos con Biblia, ¿no? Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado?
Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo, Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Amén y amén. Palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar sobre el llamado de Dios. Y aquí encontramos en 1 Samuel cómo Dios llama de una forma y de una manera especial a Samuel. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a predicar su palabra, a llevar las buenas nuevas de salvación a otros, a orar por los enfermos, a orar por los afligidos, a orar por las circunstancias. Siempre Dios nos llama a orar. Uno de los primeros llamados que Dios nos hace es a orar. Orar, interceder por los demás. Acordemos que nosotros hablamos de 3 llamados. Un llamado con amor, un llamado con exhortación y un llamado con dolor. Y aquí vemos cómo Dios le está haciendo un llamado especial a Samuel. Cierren sus Biblias, cierren sus celulares. Todos leímos, todos escuchamos. De acuerdo a esta parte de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, ¿quién era Samuel? ¿Quién era? Era un joven, ¿qué más? Apartado para Dios. Apartado para Dios, ¿qué más? ¿Conocemos quién era Samuel? Sí. ¿Cómo se llamaban sus padres? Ana y Samuel era hijo de Ana y Elcana. Dice la Biblia que este varón tenía 2 mujeres, una llamada Ana y una llamada Penina. Y que Ana era estéril y no podía tener hijos. Pero ella fue al templo a orar y a pedirle a Dios que visitara su aflicción, que se dignara mirarla y le diera un hijo. Amén. Entonces los padres de Samuel se llamaban Ana y Elcana. De acuerdo al capítulo 3, ¿dónde estaba Samuel? Estaba con el sacerdote Elí en el templo del Señor. Amén. Estaba con el sacerdote sirviendo. ¿Qué estaba haciendo? Dice la Biblia que el joven Samuel ministraba. Y ministrar es servir. Servirle a Dios. Y este varón estaba, este niño, algunos dicen que tenía la edad de 12 años. Dice que él estaba ministrando en el templo y ministrando la presencia del Señor. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué estaba ahí? Preguntémonos, ¿por qué Samuel estaba ahí? Era la promesa de Ana para Dios. Ana lo había entregado. Ana, cuando hace su petición al Señor, le dice a Dios y le hace un pacto y le dice, si te dignares mirar mi aflicción y si me dieres un hijo, ese hijo se lo consagraré y se lo dedicaré a Dios. Por lo tanto, cuando este niño nace, cuando este niño es destetado de su madre, ella lo lleva desde pequeño a donde el sacerdote Elí,
para ser formado y ministrado en la presencia del Señor. Por eso con nosotros como padres tenemos una obligación especial y responsabilidad con nuestros hijos. Desde pequeñitos, enseñarles las cosas de Dios, mostrarles los valores del Señor y llevarlos en los caminos de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿quién lo llamó? ¿Quién llamó a Samuel? Dios. Y Dios lo llamó con un propósito especial. ¿A quién le servía Samuel? A Dios. Estaba con el sacerdote Elí, pero él estaba sirviendo en el templo del Señor. Y luego vamos a mirar cómo respondió Samuel a ese llamado de parte del Señor. ¿Estamos mirando? Vamos a mirar 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Allí encontramos cómo Ana hace un voto delante del Señor. Dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y yo te olvidaré y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, a través de su aflicción, estando en la presencia del Señor, levanta una oración a Dios, hace un voto con Dios. Le dice: Señor, si tú te dignares mirar mi aflicción, contestar mi oración, en otras palabras, darme esa petición que yo estoy pidiendo, haré un voto contigo. Si tú me das un hijo varón, ese hijo varón será dedicado y consagrado a nuestro Dios. Lo que se promete, se cumple. Algunos prometemos y no cumplimos. Ahora vamos a mirar 1 Samuel 3:1, donde dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En otras palabras, Samuel estaba sirviendo a Dios. Y la palabra de Jehová, ¿cómo que dice ahí? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué pasaba ahí que no había visión? Pensemos un momento, ¿qué pasaba ahí que no había visitación de Dios con frecuencia? Que no había una revelación. Escaseaba la palabra del Señor. ¿Será que hoy en día estamos en los mismos momentos? Para algunos de nosotros tenemos la palabra del Señor. Pero para otros, aún la misma iglesia, la palabra del Señor, la presencia de Dios, dice, no había visión, no había revelación. Y la iglesia necesita ¿qué? Que Dios se comunique con su pueblo, que el pueblo se comunique con Dios, que haya una revelación, que haya una visitación especial de parte de Dios en nuestras vidas. Pero en este momento de la historia, en este momento de lo que estamos hablando, la palabra de Dios en aquellos días escaseaba. La presencia de Dios, la revelación de Dios, la visión de Dios para su pueblo escaseaba. Y Dios tenía que usar y levantar un varón para llevar esa palabra o ese mensaje de Dios a un pueblo. Y era el pueblo del Señor. No era un pueblo que no conocía a Dios. Era un pueblo escogido por Dios. Así como la iglesia, así como todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Necesitamos que tener su presencia, tener su revelación, que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y luego vemos más adelante que la única palabra de Jehová que leemos en los 2 primeros capítulos de 1 Samuel es la palabra de juicio. O sea, la visión, la revelación, el mensaje de Dios para el pueblo de Israel era un mensaje de juicio si no había un arrepentimiento. Entonces, Dios poco hablaba,
Dios poco se manifestaba porque no había visión, no había un varón que se levantara a buscar la presencia de Dios. Y Dios levanta a Samuel y le da unas palabras específicas para que lleve al pueblo de Israel. Pero el mensaje de Dios era un mensaje de juicio para el pueblo de Israel si no había un arrepentimiento. Además, esa palabra de juicio también iba contra Elí, el sacerdote. Dios no hablaba con frecuencia, y cuando lo hizo fue una palabra de juicio y de exhortación. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, debido a la dureza de corazón que había entre los hijos de Israel, y por la corrupción del sacerdocio. Entonces encontramos un pueblo de Israel que tenía dureza de corazón a la presencia de la palabra del Señor. Y un sacerdocio que había entrado en un estado de corrupción. Un pueblo sin entendimiento. Salmo 32, 9. Vamos a mirar el Salmo 32, 9. No seáis como qué, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos animales sin freno y sin cabestro se desbocan. Hay animales que se desbocan. ¿Será que hay seres humanos que nos pasa lo mismo? Que necesitamos ese freno, que necesitamos ese cabresto de la palabra del Señor, que necesitamos ser frenados en algunos momentos, que necesitamos la presencia de Dios en nuestros corazones. Salmo 49, 20. Salmo 49, versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Lo podemos tener todo, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Seres humanos que lo tienen todo, que tienen mucho, pero siempre el ser humano necesita y necesitará de Dios. En cualquier momento de nuestra vida, como seres humanos, necesitamos a Dios. Hay gente que busca a Dios sin conocerlo. Hay gente que recurre a Dios de acuerdo a lo que se está viviendo y a lo que hemos vivido. Proverbios 11:12. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 12. El que carece, Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Ser más sabio, escuchar que hablar. Que Dios nos dé la sabiduría para saber en qué momento debemos de callar y en qué momento debemos de callar. Porque a veces callamos cuando debemos de hablar. Y a veces hablamos cuando debemos de callar. Especialmente cuando hay ira. Es mejor callar. Y aquí dice la Biblia, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Hay gente que menosprecia a los demás. En otras palabras, se creen más que otros. Y somos seres humanos. Que se tenga o no se tenga, pero somos seres humanos. Tenemos que amar, tenemos que respetar a los demás. Y dice, mas el hombre prudente calla. En otras palabras dice, ¿y la mujer prudente? ¿No escuché? Calla. Y los hombres prudentes callan. Aunque generalmente hablan más los hombres, las mujeres. ¿Cierto?
Bueno, entonces Dios habló con Samuel en cuanto a la destrucción de la casa de Elí, y el prestigio de Samuel empezó a crecer. Vamos a mirar otra vez. Entonces dice 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, no había una comunicación, no había una revelación de parte del Señor. Y esto se puede tomar tanto individualmente como colectivamente. Individualmente muchas personas estamos o están alejadas del Señor. No hay visión, no hay revelación, no hay comunicación con el Señor. Y si no hay esto, pues no hay nada. Imagínense dos personas en un cuarto que necesitan decirse algo, pero no se hablan. No hay una comunicación. Hogares donde las parejas no se hablan. Familias donde hijos con los padres o con los hermanos no se hablan. Cuando Dios quiere que exista una comunicación con Él y una comunicación con los demás. Amén. Y esto sucedía, dice el versículo 2, y sucedió o aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Habla de una ceguera física, pero también puede hablar de una ceguera espiritual. Siendo él un sacerdote, pero falló en la educación con sus hijos. Dice que él no los estorbó. No fue esa parte para exhortar a sus hijos. Algunos papás que somos permisivos, por no decir permisivos con los hijos. Alcahuetas. Bueno, ustedes lo dijeron, no lo dije yo. Alcahuetas con los hijos. ¿Cierto? Versículo 3 dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Algo importante, Samuel estaba haciendo lo que tenía que hacer, aunque era un joven o un niño de corta edad, pero él estaba en la presencia de Dios. Servía en el templo, prendía las lámparas, las apagaba, estaba pendiente de lo que necesitaba en el templo, mientras Elí le estaba enseñando. Luego encontramos el versículo 4. Jehová llamó a Samuel. Ahí vamos a parar un momentico. En lo que vamos a leer, vamos a ver cómo Dios hace dos llamados a Samuel para salvación. Y hace dos llamados para el servicio y para cumplir el propósito. Dios nos hace a nosotros muchos llamados para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos hace un llamado especial para servir a otros, para servir a su familia, para ser mejores seres humanos. Aunque tenemos cualidades lindas, dígale que está al lado, tengo cualidades lindas, especiales, que Dios me ha dado, pero también tengo defectos, en los cuales estoy trabajando, estoy tratando de cambiar, estoy tratando de perfeccionar y ser un mejor ser humano. Siempre somos seres imperfectos. No hay un ser humano perfecto. Solo nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel. Directamente lo llamó Dios. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué entendemos ahí? Un niño obediente. Ojo, Dios lo está llamando. Pero Samuel no entiende quién lo está llamando. Él entiende que lo está llamando el sacerdote.
pero sus oídos aún están cerrados a la palabra o a la revelación de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces oramos o cuántas veces Dios nos habla y no discernimos, no entendemos? Vamos a tomar una decisión y se nos presentan cualquier cantidad de obstáculos para hacerlo, pero nosotros metemos la cabeza porque sabemos que por ahí es, y Dios empieza a colocar obstáculos como Balaam, empieza a colocarle obstáculos. Aún la burra de Balaam le habla y el hombre no se da cuenta que le habla a un animal, pero él sigue. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, porque nos falta sabiduría, discernimiento, intimidad con el Señor. Amén. Si alguien nos llama y sabemos quién es, decimos: hola, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Pero si vemos un número desconocido, uno dice: uy, ¿quién será? Y uno primero escucha quién es para poder hablar. Esto le estaba sucediendo a Samuel. Dios lo estaba llamando, pero él, en su entender, miró que era el sacerdote Elí, cuando era Dios el que le estaba hablando. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí en este instante Elí tampoco cayó en cuenta que era lo que estaba pasando con Samuel. Él simplemente le dijo: acuéstese, que yo no lo he llamado. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar. Cuando Dios tiene un propósito, llama. Cuando Dios tiene un propósito, te sigue llamando. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nos sigue golpeando. Sigue golpeando las puertas de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros no queremos. Muchas veces nosotros nos hacemos los sorditos a la palabra del Señor, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces ahí muchas veces Dios permite circunstancias para que entendamos y asumamos el llamado del Señor. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel vino ¿a dónde? A Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Sacerdote tampoco te cayó en cuenta. Pero en el versículo 7 hay un llamado especial. Y ese llamado se hace extensivo a cada uno de nosotros. Leamos el versículo 7, que es el versículo que Dios permite para salvación de Samuel. Dice: ¿y Samuel qué? Léalo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Hasta ese momento Samuel servía en la iglesia, servía en el templo, pero no conocía al Señor. ¿Cuántas personas encontramos siguiendo a Dios sin conocerlo? ¿Cuántas personas se pueden saber la Biblia de tapa a tapa, pero no tienen a Dios, no tienen la revelación, no conocen al Señor? Por eso nosotros necesitamos ¿qué? Conocerlo a través de su obrar, a través de su palabra, a través de las bendiciones que nos da, a través de los milagros que Él hace, a través de lo que hizo y hace nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, a través de establecer una relación personal con Dios, a través de la palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo del Señor. Porque multitudes vemos, pero ¿cuántos conocen al Señor? ¿O cuánto lo conocemos? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo del Señor? ¿Cuántos tienen sus dones, sus revelaciones? ¿Cuántos tienen visión de parte del Señor? Revelación de parte de Dios. Aquí hasta este momento, Samuel servía en el templo, pero no conocía a Dios. No conocía o no entendía la palabra del Señor. No había tenido la revelación. Entonces, este versículo es donde Dios le permite que él abra su corazón. Que es un versículo para salvación, donde él empiece a conocer de Dios. ¿Qué quiere Dios del ser humano?
Que lo conozca. Que lo conozca. Y para conocer a Dios lo conocemos a través de ¿qué? De la palabra. De la palabra del Señor. A través de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita cada ser humano. Tener una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Para que haya comunión. Entonces dice el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Pero en el verso 8 empieza a pasar algo importante. Dice Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Muchas veces oramos y queremos que Dios responda a esa oración. Ya. Inmediatamente. Claro, hay situaciones que necesitamos que Dios opere en el momento. Momentos críticos. Pero hay oraciones donde tenemos que esperar en el Señor, tenemos que dar gracias, seguir orando, seguir perseverando en la oración. Y mire que Dios llamó a Samuel una vez, 2, 3 y 4 veces. Muchas veces Dios nos llama una. Posiblemente nos llamará otras veces. Pero nos puede llamar una, nos puede llamar 2. Y dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ¿cómo? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. En el tercer llamado, Elí se da cuenta que Dios está llamando a Samuel. Hasta ese momento, el sacerdote dice, ¿qué está pasando? Este joven, ¿por qué cada rato viene y me dice, ven aquí? Y no era el sacerdote, no era Elí el que lo estaba llamando. Era Dios el que lo estaba llamando. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ven y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Cómo? ¿Tu siervo qué? Oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahí empieza a entender, a reconocer la voz, la presencia y el llamado del Señor. Amén. Ya empiezan a abrirse en sus oídos espirituales. Ya su espíritu se empieza a despertar a las cosas de Dios y empieza a tener, en otras palabras, un nacimiento espiritual. Empieza a conocer más del Señor. Empieza a involucrarse y a entender más las cosas del Señor. Porque Dios tenía un propósito especial con Samuel. Entonces encontramos un llamado para salvación, el primero, que está en 1 Samuel capítulo 3 versículo 7. Un segundo llamado para salvación que lo encontramos también en 1 Samuel capítulo 3 verso 7. Un primer llamado ¿qué? Para el servicio. Y vamos ahí al versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová, versículo 11, y Jehová dijo a Samuel,
he aquí, haré yo una cosa en Israel. Ya el llamado no era directamente ni personal para Samuel. Los dos primeros llamados son para salvación, que es algo muy personal. Pero el tercer y el cuarto llamado es para el servicio. Entonces Dios le dice en el versículo 10 y lo resalta en el 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y para que el pueblo de Israel escuchara, iba a usar a Samuel. En otras palabras, Samuel fue un profeta de Dios, que Dios usó y utilizó para que hablara al pueblo y aún para que le hablara al sacerdote Elí. Y no eran cosas muy bonitas, porque era juicio. Era lo que Dios iba a hacer con el sacerdote Elí y su casa. Era lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, si no había un arrepentimiento. Amén. Entonces, primer llamado para el servicio lo encontramos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 y 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 y 11. Amén. Sigamos leyendo. Aquel día, dice Dios, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ojo, muchas veces somos permisivos con el pecado en nuestra casa. Somos permisivos con otras cosas. Y estamos abriendo nuestra casa para que entre el pecado. Cuando entra el pecado, pues vamos a tener ¿qué? Consecuencias. Y muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué Dios es así? Si la Biblia dice que es un Dios de amor. Claro, Dios es un Dios de amor. Pero Dios establece unos parámetros. Si los cumplimos, y si no los cumplimos y los desobedecemos, pues no nos puede ir bien. Si alguien le dice, mira, ahí hay un hueco, cuidado, se cae. Pero si yo quiero caerme, pues doy el paso y me caigo. Dios nos advierte en otras cosas, Dios nos advierte en su palabra. Pero muchas veces nosotros no tenemos presente las advertencias del Señor. Amén. Entonces dice, aquel día, versículo 12, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Así como pueden entrar cosas que no nos gusten, también podemos que entren las bendiciones del Señor. Diga, a mi casa entran las bendiciones de Dios. Todos los días. A todo tiempo. Y en todo momento. La bendición de Dios está presente y estará presente en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía, en todo lo que yo haga, como dice la Biblia, prosperará. Démosle un aplauso al Señor. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. A los hijos se les enseñan principios, se les enseñan valores y se les enseña el camino de Dios. Cuando ellos están grandes, deciden. Pero como papás, cumplimos la tarea. Como mamá, cumplimos la tarea. Ya ellos decidirán y determinarán el camino que quieren tomar. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en ese momento, así el sacerdote hiciera ofrendas, sacrificios delante del Señor, ya Dios había hablado.
y Dios iba a ejecutar y cumplir su promesa. Amén. Luego vemos que Samuel fue un profeta del Señor. Un profeta para llevar el mensaje del Señor. Acordemos que en ese tiempo escaseaba ¿qué? La palabra, la visión y la revelación de Dios a su pueblo. Y Dios levanta a Samuel como profeta para cumplir ese propósito. Muchos de nosotros Dios nos utiliza para hablar a otros. Así les guste o no les guste. Pero es Dios utilizando a su pueblo. Atalayas, bocas con carbones encendidos para hablar a otros. Mire, algo importante, el ser humano no convierte a nadie. Yo no convierto a nadie ni hago cambiar a nadie. Es solo la presencia de Dios el que viene a cambiar a las personas. Nosotros como seres humanos somos instrumentos en las manos del Señor. Somos instrumentos nada más utilizados por Dios. Samuel también fue sacerdote y era el que guiaba al pueblo de Israel en el culto del Señor. También fue un comandante militar, el que ayudaba en las cuestiones militares del pueblo de Israel. Entonces, este fue un gran hombre que Dios utilizó para grandes cosas. Diga, Dios me utilizará, utilizará mis hijos, mis familias, mi generación, para grandes cosas. Y sus profesiones, sus oficios, serán de bendición a muchos. Por donde ellos quieran que vayan, y por donde yo vaya, la bendición de Dios se establecerá en nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por hablar a nuestros corazones. Te damos gracias, amado Rey, porque tú te ocupas de nuestras circunstancias mientras estamos en tu bendita presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Por lo tanto, hoy permite que esta palabra haya caído en buena tierra. Que esa palabra germine, que esa palabra crezca, que esa palabra dé mucho fruto y que esa palabra alcance a muchos, Señor. Porque así como le hablaste, como le diste una visión, como le diste un propósito a Samuel, de igual manera queremos que tú nos llames, que tú nos uses y que tú te glorifiques a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, Señor. Por lo tanto, hoy nos levantamos en bendición para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada vida. Que las promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob sean al doble sobre tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendiga.